Bueno, llegó el momento de trabajar lo que se refiere a los conjuntos numéricos. Dentro de los conjuntos numéricos vamos a partir del conjunto más grande de números que conocemos, que es los números reales. ¿Verdad? Los números reales están representados por una letra R mayúscula. Los números reales están conformados por dos grandes conjuntos, que es el conjunto de los racionales, que está representado con la letra Q, y el conjunto de los irracionales, que está representado con la letra I. ¿Verdad? Estos dos grupos unidos forman el conjunto de los números reales. Ahora, pero los racionales, ¿verdad? Están conformados por los números enteros y por los números fraccionarios, ¿verdad? Están conformados por estos dos. Estos números enteros, a su vez, están conformados por los enteros negativos, el cero y los enteros positivos. Estos enteros positivos también son conocidos como el conjunto de los números naturales, que los vamos a simbolizar con una letra N. Este entero se simboliza con la letra Z. ¿Verdad? Los negativos, como aquí tiene un ejemplo, menos 2, menos 3, menos 5, menos 9, todos son números negativos que usted conoce. El cero, obviamente, que usted lo conoce. Y estos números positivos, que van desde el 1 en adelante, ¿verdad? Que conforman los números naturales. Los fraccionarios, que es lo que ya usted conoce, que entran dentro del conjunto de los racionales. Están los decimales exactos, están conformados también por los decimales periódicos puros y por los decimales periódicos mixtos. ¿A qué me refiero con estos tres? Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, el fraccionario 3 medios se convierte en un decimal exacto porque si usted divide 3 entre 2, recuerde que una fracción, ¿verdad? Es la parte de un todo, 3 sobre 2, esto lo vamos a ver más adelante, es 1.5 y esto es un decimal, se convierte en un decimal exacto. Si usted coloca 3 sobre 4 o la fracción 3 cuartos me da 0,75, también es un decimal exacto. Decimales periódicos puros, pero si usted representa un tercio, la fracción un tercio, si usted divide 1 entre 3 te da 0,333333, ¿verdad? Significa que es periódico porque este 3 se repite infinitas veces. Esa curvita que tiene ahí encima es el símbolo de los periódicos, ¿verdad? Este número se repite indefinidamente y el periódico es el mismo. Se llama puro porque es el mismo número que se repite siempre. Acá, los periódicos mixtos. Se le llama periódico mixto porque el número que se repite no es precisamente el primero, sino a partir del segundo. Mire, 0,2666666, el que se hace infinito es el 6. Por eso el simbolito va encima del 6, que es el que se vuelve periódico. Y los números irracionales, que están todas aquellas raíces cuadráticas, raíces cúbicas, el número pi, que no son exactas. Y que los irracionales, obviamente, no hacen parte de este conjunto acá. Pero si tú los unes con ellos, obtienes el conjunto de los números reales. Entonces, ¿de qué se trata en la clase de hoy? La clase de hoy entonces se trata de desglosar cada uno de esos conjuntos y empezar a trabajar con las operaciones, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Entonces, comencemos por aquí, por el conjunto de los números positivos, que es el conjunto más sencillo, que es el conjunto de los números naturales. Veamos. El conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales los vamos a simbolizar con esta letra N y está conformado por estos números, todos estos números positivos, a partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el primer conjunto que a usted le enseñaron, ¿verdad? Es el conjunto con lo que aprendemos a contar, con lo que aprendemos a hacer nuestras primeras operaciones. ¿Qué características? Vamos a mencionar algunas, que el conjunto de los números naturales tiene muchísimas características. Vamos a comenzar pues por las más principales. La primera es que tiene un primer elemento que es el 1, ¿verdad? Pero no tiene un último. Usted nunca sabe cuál es el último número natural. Esta primera característica da lugar a la segunda, quiere decir que es infinito. De ahí los 3 puntos suspensivos que aparecen aquí. Otra característica que tiene que es discreto. ¿Qué significa que ese conjunto sea discreto? Que usted puede contar cuántos números naturales hay entre uno y otro. Por ejemplo, si yo entre el 2 y el 7, ¿cuántos números naturales hay? Hay 3, 4, 5 y 6. O sea, hay 4 números naturales. Eso lo hace discreto. Es ordenado. Obviamente, usted en los números naturales usted puede establecer un orden. Por ejemplo, el 7 es mayor que el 3, ¿verdad? Pero el 2 es menor que el 6. Entonces, de ahí el hecho de que él sea ordenado. Entonces, en el conjunto de los números naturales es pues, el conjunto más sencillo, el más pequeño de todos los que vamos a trabajar. Y en él se pueden hacer diferentes operaciones. Entonces, veamos qué operaciones podemos trabajar con los números naturales.
No todas las operaciones son siempre posibles en este conjunto de los números naturales, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo siguiente, miremos esto aquí. Veamos primero cuáles podemos resolver sin problema. Por ejemplo, la suma. Usted puede sumar números naturales de una forma muy natural. Usted puede decir, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, 3 más 7 me da 10. Si usted tiene la suma de 15 más 4 me da 19. Y tanto los dos sumandos como el resultado siguen siendo números naturales. Pero por ejemplo, si usted tiene un 1200 y le suma 30, le da 1230. Entonces todas esas sumas son posibles dentro del conjunto de los naturales. El producto, pues también es posible. Si usted en vez de 3 más 7 tiene 3 multiplicado por 7, obviamente le da 21. ¿Verdad? Si en vez de sumar 15 más 4, usted multiplica 15 multiplicado por 4, eso le da 60. Entonces el producto, mire, los dos factores y el producto, todos tres son números naturales. ¿Verdad? Igual que acá. Fíjense que aquí es muy sencillo las operaciones, que son las que básicamente hacemos en nuestros primeros años de vida. La potenciación, bueno, aquí sin la potenciación vamos a dedicarle un ratico. La potenciación también es posible. Por ejemplo, si usted tiene 3 elevado a la 2, no cometamos que 3 elevado a la 2, no cometamos el error de siempre, que es 3 por 2, 6. 3 elevado a la 2 significa que este 3 es la base, este 2 es el exponente, significa que voy a multiplicar dos veces esta base. 3 a la 2 es 3 por 3, o sea, 9. Entonces no caigamos en el error de que elevarlo al cuadrado es 3 por 2. ¿Listo? Entonces estos dos son naturales, la respuesta también es natural. Por ejemplo, si usted tiene 5 elevado a la 3, 5 elevado a la 3, vuelvo y repito, no es 15. 5 elevado a la 3 es 5 por 5 por 5, o sea, 125. Y en la potenciación te puedes encontrar muchas propiedades. Por ejemplo, si tú tienes 3 elevado a la 2, pero lo elevas a la 2, ¿verdad? Esto es una potencia de una potencia. Ya esto es 3 elevado 2 por 2, que me da 4, ¿verdad? Y 3 elevado a la 4 no es 3 por 4. Recordemos eso siempre. 3 elevado a la 4 sería 3 por 3 por 3 por 3. O sea, el 3 multiplicado 4 veces, no por 4. Que en ese caso sería 81. ¿Listo? Y hay muchas más propiedades que en el camino vamos a ir encontrando, pero lo que le quería mostrar es que tanto la suma, el producto y la potenciación son posibles siempre en los números naturales. Veamos ahora otras operaciones que no son del todo posible en algunas circunstancias. Veamos. Hablemos un poco de esas operaciones. La resta. ¿Cuándo es posible la resta en los números naturales? Cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. O sea, por ejemplo, usted puede decir 10 le resto 7, me da 3. ¿Verdad? Siempre el minuendo es mayor que el sustraendo, si se puede. Pero si usted en los números naturales intenta hacer la operación 7 menos 10, esta operación no es posible. Pero ojo, ¿por qué no es posible? Usted dirá, profe, pero sí lo es, y la respuesta daría tanto, ¿verdad? No vamos a decirlo aquí, porque no es el campo. No es posible única y exclusivamente en los números naturales. No es posible, ¿verdad? Entonces, ojo que la recta, si el minuendo es mayor que el sustraendo, sí se puede. De lo contrario, no. Esta sí, al revés, no. Por eso es que la resta en los números naturales no aplica o no resulta favorable para la propiedad conmutativa. El cociente, cuando el cociente en los números naturales es posible. Es posible si el dividendo es múltiplo del divisor y este es distinto de ser. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que usted puede dividir 12 dividido 2. El dividendo es múltiplo del divisor. 12 es múltiplo de 2. Si usted divide 12 entre 2, le da 6. 6 por 2, 12. Al 12, 0. Esa división es posible siempre y cuando eso resulte. Pero si, por ejemplo, usted divide 15, lo divide 2, ya esta división no es exacta dentro de los números naturales.
¿Listo? No hay un número natural que multiplicado por 7 me dé 15. ¿Correcto? Ahora, y este sea distinto de 0. Sí, porque si usted dice 4 entre 0, esto aún no es posible en las matemáticas. ¿Listo? O sea que la división o cociente, como usted también lo quiera llamar, también tiene una condición para poder ser realizada en el conjunto de los números naturales. La radicación. Vamos a la radicación. Podemos extraer raíces cuadradas de cuadrados perfectos, raíces cúbicas de cubos perfectos, etcétera, etcétera. Es la condición para que se pueda sacar. Por ejemplo, ¿qué significa cuadrados perfectos, cubos perfectos? Que yo puedo sacar la raíz cuadrada de 9, que es igual a más 3. Porque recuerde que las raíces cuadradas tienen dos soluciones, pero en este caso solamente nos interesa la positiva. Yo puedo decir raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué 2? Porque 2 elevado a la 3 me da 8. Acuérdese que la raíz cúbica se puede convertir en potencia. Acuérdese que este es la cantidad subradical, este es el índice y esta es la raíz. Si tú te llevas esto a la potenciación, ¿verdad? Con la operación anterior, este 2, que es la raíz, se convierte en base. Este 3, que es el índice, se convierte en exponente. Y esta cantidad subradical se convierte en potencia, ¿verdad? Esa es la forma de extraer la raíz. O sea, raíz cúbica de 8, ¿qué es? Vas a buscar un número que multiplicado 3 veces te dé 8. Por ejemplo, si usted tiene la raíz cúbica de 125, vamos a buscarla rápidamente. La raíz cúbica de 125, debo encontrar un número natural, ¿verdad? Porque estamos hablando de los naturales, que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 125, y esa raíz es 5. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 3 me da 125. ¿Verdad? Y este es el conjunto de los números naturales. Es un conjunto bastante sencillo, ¿verdad? Que nos permite hacer esas operaciones, las tres primeras de una forma muy sencilla, suma, producto y potenciación, pero estas tres últimas tienen algunas condiciones. ¿Por qué algunas condiciones? Por ejemplo, en las raíces. Si yo quiero obtener la raíz cuadrada de 15, esta raíz no es posible en los naturales. ¿Correcto?